Comenzando. Hey, everybody. Hola a todos. So week 25. Así que la semana 25. So we are on light. Estamos en la luz. You know, light. Luz. Divine light is an aspect of Pensamos intelligence or the como luz creation. divina, como el aspecto de la inteligencia divina, del proceso creativo, y también está asociado con la mente intuitiva, con movimiento, con sanación, con aprendizaje. But I would say Pero también yo diría, light is how we keep our body from degenerating. la luz es como mantenemos nuestro cuerpo Rate of de la degeneration degeneración. El ritmo de degeneración en el cuerpo dictated by the amount es dictada por lack of la light. cantidad de luz o la falta de luz. You know, even when we have compromised areas or diseased areas in our body, Tenemos áreas enfermas o comprometidas en el cuerpo y parte de por qué empieza a haber una degeneración más rápida en esa área es la falta de luz. light is Así associated with que la essence luz está asociada con la esencia light en el cuerpo. physiological Luz processes. está conectado con procesos fisiológicos. También la luz está asociada con la conciencia. So consciousness or even Los aspectos superiores de la conciencia, como también el inconsciente dentro del cuerpo. are driven by Incluso nuestros procesos del cuerpo unconscious. están This is not just conducidos por el a inconsciente. suppressed part of the emotions or mind. It's tied to Inconsciente no solamente es our emociones physiology. reprimidas solamente, sino también está conectada con los procesos biológicos y la psicología It's also y la how fisiología también. También es como son estos procesos que mantienen nuestro cuerpo con vida. También it's how we would define desplaza las energías de vibración baja person, situation. y también lo que llamaríamos como acondicionamiento, que son experiencias del pasado, y que tanto se disminuye el que nos entrelacemos o nos apegamos a una situación, persona, o incluso la tendencia de pensar obsesivamente en una situación, en una persona, y la forma en la que pensamos está conectada con la luz. That's a very hard thing La to idea de cómo pensamos es algo difícil de explicarlo. in Birmingham. I think it was Tracy said, Y alguien que estaba en una clase reciente, creo que con Tracy, and that's a very valid question. Like, what does y, that mean? Like, it improves or changes how y ella decía, me gustaba el morado, pero ahora me gusta el en rosa. ¿Eso qué significa? Porque a veces cuando mejoras o haces cambios en cómo tú piensas, no solamente es acerca de los detalles, sino el flujo, el proceso de, incluso entre getting triggered un by obstáculo que es muy abrumador o procrastinación en cara de un obstáculo, incluso reaccionar en la presencia de un obstáculo, incluso la habilidad de resolver un problema so at por first este obstáculo, incluso más allá que sería el crecimiento y evolución por un problema. Así que primero se vuelve algo que es varias negativas, son las causas que incrementan nuestro sufrimiento. Pero mientras comenzamos a cambiar el proceso de cómo pensamos, no solamente empieza a disminuir el potencial a sufrimiento, sino también incrementa la habilidad para ser más inteligente, crecer, evolucionar, innovar, incluso también espiritualizarse. light is very much associated with the La intelligence. luz está asociada con la mente intuitiva. So you can't really say like it's for this symptom or that symptom. Así que realmente no puedes decir, oh, es para este síntoma o esta situación, sino puedes decir que Vibration of the body, the emotion, the tal mind. vez es para la vibración del cuerpo, las emociones y la mente. Es acerca de la fisiología. To like our cognitive processes. Incluso también está conectado con nuestros procesos cognitivos. For example, Incluso si ves la idea de iluminación, está realizado o iluminarse. it's just really refined cognition. Like
es solamente but not just like, oh, una muy refinada facts and look at how I can habilidad cognitiva. the details that I know about it. It's the ability to take in No, information. y no es tanto a los detalles o qué tan organizado o si veo los hechos, sino es la habilidad de procesar la información y aplicarla y tomarte a un lugar donde solamente te expones a la información, expande un tipo de conciencia. Idea of Es como la idea like if you show a good clairvoyant, like a true por clairvoyant, ejemplo, un buen clarividente, un verdadero clarividente, le enseña en una imagen. Un ejemplo puede sentarse por unos minutos, puede ver cosas en las imágenes, pero esa imagen es como una puerta o un portal a ese espacio, a ese ambiente, y luego pueden empezar a ver cosas alrededor que no están en esa imagen. when there's enough light in the mind, Cuando hay suficiente luz en la mente, las piezas de información hacen lo mismo. come in and it's like all of a sudden La información va a venir y de repente empieza a abrir todas estas puertas, kind of access to pieces empieza a acceder a diferentes piezas de información. like sometimes like Swami Es por eso que ves a veces con swamis o gurús, some sort of spiritual teacher algún tipo de maestro espiritual, llegan al punto donde ya no enseñan, simplemente dejan que los estudiantes hagan preguntas y en esas preguntas expanden bastante sustancialmente. Pero no es de que hayan memorizado toda esa información, incluso a veces ni siquiera la han pensado, pero cuando llegan esas preguntas, en ese momento abren este reino de información por la cantidad de luz que hay en sus mentes. Y eso es lo que estamos tratando de tratar con este aspecto de la luz. Y me gusta que está justo en la mitad de este proceso. Bueno, vas a sacar el aceite que se llama mana. Y de hecho este está basado en una fórmula de unción, probablemente un par de miles de años de antigüedad. Así que vas a sacar este aceite que se llama mana y vamos a comenzar con la versión estándar. Tu conciencia en el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo de la cara, el cuello, el hombro izquierdo, hacia la parte externa del tobillo izquierdo, tomando profundas, suaves respiraciones.
your awareness is on the front side, Ahora tu conciencia está en la parte frontal, chest, tu cara, garganta, el pecho, abdomen, focused on la parte frontal de la pelvis, la parte frontal de las piernas, la parte superior de los pies. you're doing nice, long, slow, deep breaths. Profundas o respiraciones. Inhala por la nariz, exhala por la boca. And then your awareness is on the right side of your body. Tu conciencia está en el lado derecho del cuerpo, el lado derecho de la cara, el cuello, hombro, costillas, cadera, hacia la parte externa de la pierna derecha, la parte externa del tobillo derecho. And then the back side of the body. La parte posterior del cuerpo, toda la parte posterior del cuerpo. Back of the head and neck, La parte posterior de la cabeza, your whole back. toda la parte posterior de la espalda, Your
caderas, hacia la parte posterior de las piernas, los tobillos. Mhm. That's a good one. It's funny, I just checked on it like this morning. And then just pause. Pausa. So this is the standard approach. And I mean, this is Este the ones that es any condition, any emotional, mental la issue, versión estándar. spiritual issue, Y esto lo puedes agregar a cualquier tipo de condición emocional, mental, física, incluso espiritual. makes it a little better. Es como agregar sal y pimienta a la comida. Hace que todo sea mejor. Faster. Es, es como agregar también esteroides al cuerpo. La inflamación la reduce rápidamente. Un componente espiritual, incluso si estás haciendo meditación. I have a case that's like about this big. Tengo una caja que es de este tamaño y tengo Jewels of, all the todas las joyas de las diferentes clases a través de los años this blend is y así de, ok, de cuál es la estrella de esta clase. Esta mezcla es increíble, así que siento que hay espacio para este maletín como para 100 aceites. Así que se ha llenado, así que si hay otro que escojo, uno tiene que salir. Así que Mana any es, stack está en este maletín con un lugar asegurado, así que puedes agregarlo a cualquier stack, a cualquier proceso de sanación que estés haciendo. Incluso a veces pensamos que esto because we don't really think of things outside of symptom. cae en el otro lado, porque a veces no pensamos en cosas It's still in the back of del otro lado como síntomas. look at the idea of mystical healing versus I- Incluso cuando tú ves a la idea de sanación mística, incluso también sanación esotérica o formas normales de ver sanación y la salud, way of doing things. The medical approach is digamos el tratamiento médico, a symptom and like what is causing that symptom. todo es muy enfocado al síntoma. Es, ok, ¿qué causa el síntoma? Bueno, lo causa el hígado, lo causa la vesícula. Away from a direct cause, we go, oh, maybe it's stress or Pero si empezamos a verlo menos como una causa directa, a lo mejor lo vemos como estrés o tal vez una postura en el cuerpo. and when you look at the idea of mystical healing, O hay algo malo con ese disco. Y la idea de ver la sanación mística, years having done so many digo, me gusta este abordaje porque después de tantos años, tantas sesiones, he visto a tantas personas y patrones haciéndole sanación donde su cuerpo está en degeneración going through life and o están atravesando la vida y los diferentes estreses y todo. the issues that we face and Problemas que encaramos y cómo los definimos es este síntoma o este otro síntoma. Es nosotros tratar de hacer sentido de algo, pero realmente no tomando toda la información. No estamos tomando en cuenta el ambiente o el estrés en el lugar de trabajo conflicts that we might o interacciones con personas o conflictos que tal vez tenemos con personas. No vemos things going incluso el inconsciente colectivo y con todas las cosas pasando en el mundo. viruses that are floating around Los virus que flotan, factors
cuando antes no había tanto acerca de los virus. Entonces hay muchos factores que no ponemos en nuestra conciencia, incluyendo también nuestro crecimiento espiritual, desarrollo espiritual, incluso también resistencias, pesos karmáticos o la forma en la que funciona nuestra mente. Incluso no pensamos en la idea de la mente y la repetitividad en la mente y el pensamiento de estrés asociado con la mente. Digo, no lo pensaríamos que esto está asociado con los órganos de purificación de sangre, pero están bastante asociados con los órganos de purificación de sangre. Entonces, si tomas un paso atrás y dejas ir todo y empiezas simplemente a observar, hay mucho más información enfrente de nuestra nariz que no vemos más allá porque tenemos estas ideas preconcebidas. Así que he estado trabajando también en una mezcla de aceites para esto. Produce resultados, pero no en la forma en la que la mente ve orientada a síntomas. Produce resultados especialmente de una forma viendo la gran imagen, la gran visión. Hay muchos factores, incluso el cuerpo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Cuando vemos cómo el cuerpo entra en una fase de crecimiento, evolución basado en cosas que están atravesando, también como las emociones y la mente. Así que yo diría que esto está conectado también con un tipo muy diferente de sanación. Es válido, pero no es algo usualmente reconocido. No todas las personas tienen la conciencia de todo el espectro de sanación, incluso teniendo experiencias directas. Es por eso que hacemos estos procesos donde primero hacemos el proceso y luego hablamos después de la experiencia, que tengas la experiencia directa y luego tengas la realización de, ok, esto es lo que está haciendo. Cuando antes tu mente solamente está tratando de recordar o invocar una experiencia pasada, algo que pueda basar un ejemplo. Entonces, bueno, vamos ahora a saltar a la versión avanzada o el enfoque avanzado. La versión estándar puedes integrarlo a cualquier tipo de sanación, artritis, emociones, mental, y integrarlo en cualquier tipo de stack de programación áurica. Así que con esto ahora vamos a la versión avanzada. Tu conciencia está en el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo de la cara hacia la parte externa del tobillo izquierdo. Toda la parte izquierda del cuerpo. Profundas, suaves respiraciones.
backside of the body? La parte posterior del cuerpo, tu conciencia está en la parte posterior Head and neck. del cuerpo, parte posterior de la cabeza, el cuello, espalda, caderas, la parte posterior de las piernas hacia los talones. The right side of the body. La parte derecha del cuerpo, The whole right side. toda la parte derecha, Right side of your face. desde la parte derecha de la cara, el hombro derecho, Ribs. ca- The right hip. cadera, Down the outer leg to the right. la parte externa de la pierna derecha, la parte externa del tobillo derecho. And then the front side of the body. The whole front Toda side. la parte frontal del cuerpo, la cara, garganta, pecho, abdomen, la parte frontal de las piernas, Fronts of the la legs, parte superior of your feet. de los pies.
and be still. Pausa, permanece en quietud. You're inhaling again, your awareness is on your knees. Comienza a inhalar el aceite una vez más, tu conciencia en las rodillas, Either toda la rodilla o la parte posterior de la rodilla. Tu conciencia en las rodillas. Your awareness is on the ankles. Tu conciencia está en los tobillos. Your awareness is on the soles of Tu your feet. conciencia está en las plantas de los pies.
Pausa. stand still, Permanece en quietud and letting go. y deja ir. Concentrate. That's begin inhaling. Again, your awareness is on the left side of your Comienza full left side. a inhalar el aceite una vez más con tu conciencia en el lado izquierdo del cuerpo, el lado izquierdo de la cara, el hombro, Hip, caderas, the outer leg, hacia la parte externa del tobillo derecho. ankle. The front side of the body. La parte frontal del cuerpo, Your face and throat, chest, pecho, cara, pecho, abdomen, la parte superior de los pies, all the way down to the tops of your feet. Right side of the el lado derecho del your cuerpo, face and neck, lado derecho de la cara, cuello, hip, hombro, down the outside of cadera, the right. hacia la parte externa del tobillo derecho.
La parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la cabeza, el cuello, toda tu espalda, caderas, hacia los talones. Pausa, permanece en quietud. Tu conciencia está en el cerebro. Profundas o respiraciones con tu conciencia en el cerebro. Tu conciencia está en la columna. El cerebro y las plantas de los pies, los dos simultáneamente.
el cerebro y las plantas de los pies. Tu conciencia está en el cerebro y plantas de los pies. Al inhalar, mueve tu conciencia arriba de los tobillos. Al exhalar, abajo hacia la tierra. Pausa. Permanece en quietud. Deja ir. Muy bien, nota cómo te sientes, tu cuerpo, emociones, tu mente. Y vamos a compartir tus experiencias, hacer preguntas. Vamos a hacer todo relacionado al programa áurico por un par de minutos. Y una vez de que estén cubiertas estas preguntas, vamos a saltar a preguntas normales. Entonces, primero de programación áurica.
Fire away. Así que adelante. How does that make you feel? I'm in like la la land right now. Wow. I love every art program we do, and I'm like, no, this one I want to do with every other one. Me siento muy bien. Este programa me sorprendió bastante. You can just go ahead and unmute yourself. Y adelante, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, buena tarde. Este aceite fue uno que me recomendaste hace bastante, que debería trabajar. Y me di cuenta que en la mañana me desperté y dije, ok, voy a trabajar los 3 cerebros con el aceite de mana. Y luego cuando me llegó el correo el día de hoy, me dijo, ok, bastante interesante que también lo vamos a utilizar hoy. Y, y para mí fue bastante diferente esta noche. Fue simplemente permitir que entrara y dejarlo ir. De hecho, no sé cómo describirlo exactamente. Como siento y permito que la luz se emane de cada poro. Simplemente que esto sucediera. Oh yeah. Y se siente bastante revitalizante. Mhm. Incluso lo que tocamos la última semana, explorando el yo soy, ese yo soy, tuve varios realizaciones esta semana de la idea acerca de la fuerza de vida que se mueve a través de nosotros y crea las diferentes formas y crea y crea y crea. Y cuando estabas hablando de la luz y hoy tratando de encontrar palabras para esta luz, pude sentir que la luz es el yo, es la creación, y que solamente somos y continuando este trabajo de liberar y limpiarse de estos velos que esconden nuestra visión. También pude ver cómo la luz se movía a través de mí. Incluso recordaba lo que hablaba Yogananda y bastante interesante todo lo que ahorita hicimos. Me encanta todo lo que compartes. Como tú dijiste, es difícil encontrar las palabras para describirlo y en ciertos círculos dicen cosas como, I don't know, like the idea of being spiritual, for example, like, oh, I have a spiritual practice, or, that person's very spiritual. no lo sé, como la idea de una práctica espiritual o esta persona es muy espiritual. En ciertos círculos se refiere Like, a ser but spirited, and you take, like, no espiritual, sino like, do something, eh, or like in the face of tener mucho espíritu, como la habilidad de hacer algo, como encarar la dificultad de algo. Por ejemplo, pones 5 personas en la misma dificultad y todos van a tener diferentes habilidades para atravesar esa dificultad o tiempos difíciles. Incluso una persona de estas 5 le es capaz de realmente atravesar esa dificultad por cualquiera que sea la razón y no tiene que ver con ser muy inteligente o suertudo o lo que sea, sino es eso, es tener este espíritu, es como tener la luz en la persona que los hace inteligente. Y no es de que, pues, en la escuela que leyó un montón de libros y acumuló un montón de información. Es, por ejemplo, cuando escuchas de lamas, yogis o maestros o gurús que realmente no fueron educados
Hay historias incluso de grandes maestros que no sabían ni siquiera leer y escribir, pero había varias personas que les hacían preguntas y preguntas y podían hablar y hablar acerca de ese tema. Y cuando la persona, bueno, ¿en qué libro leíste todo eso? Y dicen, no hay libro, ni siquiera sé leer o escribir. Y luego hay todas esas historias de cómo puedes ser tan inteligente si no sabes leer ni escribir. Así que la idea es de que no es acerca de inteligencia por libros. Es incluso esa historia de los maestros. Dice, bueno, tú sabes leer y escribir, pero tú vienes a mí para saber de qué hay en este libro y quieres que te explique. Y incluso en esa explicación todavía no lo entiendes. Tienes que ser expuesto a eso, pero leer y escribir no tienen nada que ver a eso. Y es esa idea de ser esta vasija de luz o cualquier versión de esto. Es una dinámica bastante interesante, ¿sabes? Entre más hacemos cosas de este estilo, más nos damos cuenta. Es qué tanto vemos a través del filtro de los sentidos y más allá de los sentidos, pequeñas piezas a la vez, y luego te das cuenta, vaya, siempre había estado viendo a través de los sentidos. Cuando realmente es ir más allá de lo desconocido, del misterio, encarar la dificultad. Y esto está conectado con un nivel o grado de luz, o como tú dices, la luz en el yo soy, el yo en el yo soy. Vaya, me encanta, sí. Muchas gracias. Sí, a veces también, tanto en mi mente, me llama trabajo con mana o también con el aceite Ketoret. Y ambos están basados en un aceite de unción y hay dos diferentes como proporciones de cosas que son bastante diferentes, pero los planetas y las hierbas es lo mismo, así que bueno, son los dos lados de la misma moneda. O sea, son las mismas plantas, pero los la cantidad de cada ingrediente están en diferentes porciones. Es por eso que uno le llamé Keto Red y el otro Mana, con dos nombres diferentes. Y incluso de vez en cuando cierro mis ojos, puedo ver como el descenso de la luz y incluso la luz alrededor de mí, que ni siquiera es una bola de luz, es un océano de luz. Y cuando veo el océano de luz, digo, oh, puedo ver el océano de luz y luego desaparece porque entra mucho en mi mente. Entonces son esas cosas que de repente ves pequeños flashes de algo. Así que qué bueno que esté funcionando para ti. Y adelante. Hola, estuve un poco hambrienta el día de hoy. Perdón, un poco enojada el día de hoy. Estuve un poco enojada durante el día. He conectado con mi hijo y con una situación que pasó en un hotel y también lidiando con mi ex esposo y su esposa. Y bueno, él tuvo un quiebre psicótico porque eh, eh, l- a- abusaron un poco de él y esto me rompió el corazón. Entonces, ¿puedo seguir trabajando con esto? ¿Esto ayuda a refinar?
me ayudaría en esta situación? Si estás lidiando con una situación muy difícil y cualquiera que sea la razón, hay cosas que están en movimiento y claro, está el camino de tu hijo, está tu camino. Y por mucho que quieres ayudar a tu hijo, tal vez tratar de templar un poco al, o decirle algo a tu ex marido. Antes de que empieces a lidiar, trata de ponerte bien en tus pies. Esto te va a ayudar a procesarlo, porque cuando tratas de manejar estas situaciones de una forma muy externa, son acciones cuantitativas y usualmente hay un forcejeo, se ve más de esto, de esta forma. Es como golpearte con las cabezas de alguien, es fácil, es más fácil decirlo y más difícil ponerlo en movimiento, pero entre más practicas observación, entre más encontramos nuestro centro en estas situaciones o tiempos difíciles, más se vuelve una acción cualitativa. Y acciones cualitativas eventualmente puede cambiar un cambio que es mucho más significante que la medida cuantitativa. Básicamente está siendo un ejemplo, esta luz, este faro de luz o este canal de luz, y no significa que no tomes decisiones, pero viene de un lugar diferente. A veces las decisiones que se hacen y se ven igual, pero vienen de un lugar muy diferente. Es toda la idea de no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Correcto? Es esa esencia. Todos sabemos que es usualmente Usualmente lo relacionamos más cuando es un poco más negativo, pero cualquiera que sea la razón o algo que ya está en movimiento, o las cosas que ya están en juego, para tú ser ese canal, vasija de luz, y no significa evadirlo, no significa de, ok, voy a hacer un canal y no voy a hacer nada. Tu hijo tiene una dificultad, pero también tu ex, ¿sabes a lo que me refiero? Tal vez no está diagnosticado, tal vez no es considerado un problema mental, pero mientras vemos un ser humano genuino, todos tenemos batallas. Algunos tenemos batallas más grandes que otros. Digo, el hijo tiene ya un diagnóstico, él no, pero yo diría que a veces, eh, no lo sé, a veces pienso para mí, a veces decía, bueno, si algo me encuentro, puedo trabajar en eso. Cuando era joven era lo que decía. Y a lo mejor tu hijo piensa, bueno, soy increíble. Tenía este conocido que tenía estas cosas bastante extrañas que le venían a su cabeza. Por ejemplo, era, yo sé que están hablando de mí y no estamos hablando de él, estamos hablando ni siquiera de él, ni siquiera era un tema. Y entonces, bueno, ¿por qué me vino a mi cabeza? Y no lo sé, ¿te reaccionaste del pasado? Porque confía, yo no tengo ningún problema en decírtelo en la cara, no tengo ningún problema de eso. Pero todos tenemos estas formas de pensamiento y acondicionamiento que estamos trabajándolas. Y entre más permitimos que la luz esté presente en estas situaciones,
más los procesos de pensamiento y la forma de pensamiento y cómo estas cosas juegan en este lugar van a romperse fuera de la repetición y algo diferente, algo nuevo. Porque si por ejemplo tú ves la idea de bendecir situaciones o orar por situaciones o, o simplemente crear nuevas ideas para tratar de ser espontáneo, está tratando de romper de algún tipo de repetición. Incluso desde el punto de vista de hoy, esa esencia es la luz. Entre más puedes traer la luz a una situación, y no significa que no tienes que detener las otras formas que estás haciendo las cosas, pero simplemente te da una diferente perspectiva. Gracias. Incluso esto es lo que yo diría acerca de esto. Para mí, no sé si también te ayudaría, pero para mí he tenido grandes momentos, o que me ha caído el 20, donde he tenido una realización de eso no fui yo. Esto no es porque yo digo, esto no suena del todo en tu situación, pero por ejemplo, quita tu ex fuera de esa situación y ponlo en otra situación diferente. Se va a comportar de la misma forma. Si no es tu hijo, va a ser alguien más. Y probablemente se va a comportar de la misma forma, muy similar. ¿Sabes? Entonces tuve esta realización en algún momento. Es una forma rara de decirlo, pero esta fue mi realización. Estaba nadando en el océano y si me muerde un tiburón, porque eran los 70s, estaba con mucho pensamiento orientado a tiburones que muerden y dice, bueno, ¿por qué esto me sucedió? O porque a mí a lo mejor el tiburón estaba haciendo, no lo sé, se enojó, cazador o cualquiera que sea la historia. Pero tuve esta realización donde, bueno, si eso sucede, no es porque me odie, simplemente estaba enfrente de él. Eso es todo, estaba enfrente de él. No importa quién está enfrente de él, aún se comportaría de la misma forma. Y parte de esa realización es, tengo que reconocer situaciones y no estar enfrente del tiburón para que me muerda, ¿sabes? Porque va a morder, porque es su naturaleza, va a morder. Todo en su vecindad es comida, así que digo, fue una forma bastante simplística de verlo, pero muchas veces es como, vaya, no quiero interactuar con esta persona porque no quiero ser comida para tiburón. Sí, la realización es de que no es personal, es su naturaleza. Así es. Su naturaleza es cualquiera que sea su naturaleza. Y por más que traten de decir, no sé, piezas de información, trates de convencerlos, les hables, aún así se van a comportar de la forma que se van a comportar. Usualmente incluso cuando tenía una conversación con un amigo, le estaba preguntando de, bueno, ¿por qué esto sucede y esto o aquello? Y dijo, ok, esa persona dijo esto y luego yo dije esto, bla, 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 es una versión de esto, ¿no? Y era más acerca de comportamientos y tendencias que acerca de palabras, hechos o ideas o presentaciones. Es más acerca de comportamientos y tendencias. Es casi como estas reacciones químicas. Pones estos químicos y ¡pum! Tiene una reacción química. Así que, sabes, tu hijo es tu hijo, tu ex es tu ex. Y la única forma para romper ellos fuera de esa repetición, hacer un cambio, es algún tipo de acción espontánea que suceda de ahí, que es un subproducto de la luz.
Es un subproducto de la intuición, es un subproducto de la luz, es un subproducto de la clarividencia, como lo quieras decir. Yeah, well, so I know it's frustrating. Gracias, muchas gracias. Esto me ayudó bastante. Y sí, entiendo que es bastante frustrante, son situaciones difíciles. Keep inhaling this oil. Muchas gracias, realmente me ayudó y lo aprecio bastante. Your program, but even Sí, y haz este programa, ayuda bastante con este aceite. Siéntate y observa a una persona, una situación, un evento pasado. observe the dynamic between the two. Observa la dinámica entre los dos. Observa a Alex, observa al hijo. Healing the mind. Observa mientras respiras y te concentras y empiezas a inhalar con el mana y a ver si eso ayuda. Gracias, lo voy a hacer. And then we'll do any shares for the ARC. Y adelante. Hey, Greg. I Hola, Greg. always read the newsletters and stuff like that, and Siempre leo los boletines just like always, it's y pues siempre está esta parte de programación áurica y he notado que las experiencias de cada quien son diferentes y esto por cualquiera que sea la razón ha estado en mi cabeza. and relaxed and calming me down. And I had a little bit of what Linda was Y también, por ejemplo, mi experiencia me relajó, me cansó, me calmó. Y también, como decía un poco esta Linda, que no sabía exactamente qué fue. went on during the oil that I didn't Y incluso no reconocí nada de esto hasta que empezaron a compartirlo, a hablar acerca de esto. ones and light comes out of the end of Es como en estas películas de Disney donde hay estos personajes que tienen una varita de luz y al final de la varita hay esta luz y era así como si esa energía me guiara. what you said to Linda about wasn't about Y cuando estaba compartiendo Linda acerca de la necesidad de la luz para crear, yeah, the words that came sí, el flujo creativo. different, but Así es, bueno, las palabras que dijeron de esta manifestación, pero era, como decías, no es tanto lo que dice, sino acerca de creating or if I was just playing. este flujo energético que estás creando, You know, because I would say even pero no sé qué estoy haciendo. you know, because like that's the thing that I Sí, porque ese es el potencial. Esto es lo que encuentro bastante interesante acerca del proceso de materialización, you know, just how we do the ya sea la última semana o hacer la respiración de materialización, donde está materializando la luz. Es bastante interesante porque esto está conectado con el flujo creativo y el proceso creativo. without it, you know, we have Sin eso, that is repetitive. tenemos el intelecto que es repetitivo. We have homeostasis, but even in these situations, like how Es repetitivo y en mantenimiento, y también en el cuerpo tenemos homeostasis, que es las situaciones, incluso en estas situaciones que compartía Denise entre las dinámicas de su padre y su hijo, y hay un montón de repeticiones de esa forma que está tratando de mantener, y sin introducir la luz o el proceso creativo, beyond the parameters of like your senses, porque incluso la idea de poner luz more repetitive. en cualquier proceso que hagas es ir más allá de los parámetros de los sentidos, de lo normal, de lo que es repetitivo, de un comportamiento esperado. Es innovar fuera de esto, That would be symbolized as like salir fuera de la cara. Y esto es lo que simboliza u- 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 a wand u- to manipulate because usar la luz. at first we're waking up to like Porque light, al principio primero estamos despertando hacia la luz. which we Y luego, conforme empezamos a refinar, que lo haces en el proceso de materialización. Cuando haces esto, uno, tu voluntad está siendo refinada para ser más conducida por la voluntad espiritual que and la voluntad física, emocional o mental. Y en cierto punto, the light is present, but the will becomes refined. la luz está presente, pero la voluntad se refina lo suficiente que empiezas a dirigir la luz para producir diferentes tipos de resultados. Al principio, And the emotions, but eventually the light begins to be able to manipulate
Al principio solamente está en los pensamientos, las emociones, pero eventualmente la luz empieza a manipular la materia. projecting a bunch of energy. Porque incluso la idea de sanación, que al principio proyectas un montón de energía When the para ayudar en los procesos del cuerpo y todo, pero en cierto punto la luz se vuelve lo suficientemente fuerte y refinada lo suficientemente, entra a la forma física y empieza a cambiar la forma como tal. Al principio es un baile entre la fisiología, la forma, times when like pero marijuana incluso yo diría la forma so intense, es so refined. en esos momentos donde los milagros suceden, la luz es tan intensa y refinada que empieza a cambiar la forma. This process relate to a mystical tool like a Dorje? It's an oil version of doing the Dorjes. Este proceso está conectado con las herramientas místicas cuando usas el Dorje. You know, Así es, esta versión, de hecho, es como si hicieras la versión de utilizar el Dorje, porque en cualquier momento donde utilizamos el programa áurico, porque tenemos la técnica de Sandalphon, que son los bloqueos físicos, the form es la cualidad de la forma como tal. quality, but the rigidity, Y no solamente la forma, sino la rigidez flexibility. o la flexibilidad en la forma. We come to the next phase. Y luego en la siguiente fase, It's the one with the no recuerdo el nombre the alchemical. de la clase, pero That's more of like the quality of the physiology. donde están la sangre alquímica, donde hablamos de la cualidad de la fisiología en romper fuera de la fisiología de la repetición, mantenimiento, permitir que la fisiología se adapte, crezca, evolucione, que sane. Y la siguiente fase que hicimos las direcciones alquímicas, las direcciones y las direcciones alquímicas. Y este empieza a ser la habilidad para empezar a dirigir la forma y la esencia, la fisiología, porque empieza a ser de las habilidades conectivas, las habilidades de aprender algo directamente. Y todo esto es bueno y eventualmente esto se convierte en lo que llamamos el programa áurico. Y en el aura los programas son como estos pequeños glóbulos, esferas en el aura que constantemente te sacan de tu psicología, de tu cuerpo, mente y hace que cosas se comporten de una forma en particular y empieza a causar la repetición como tal, pero es un subproducto de estas tres cosas. Porque piensa cómo cambias algo en el cuerpo y de repente regresa una vez más. Estás rompiendo fuera de o desconectándote de formas de pensamiento o patrones. Empiezas a liberar de esos patrones, así que tu aura se vuelve más espontánea y eventualmente se convierte la intuición más acerca de la luz que en lugar de oscuridad, que es energía grisácea sucia. Se convierte más de la luz y es por eso que hemos hecho estas clases de intuición y eventualmente a los rayos de la salud. Así que si realmente puedes llegar y procesar esos puntos, ahora el aura es como nadando en un océano de luz o está rodeado por una bola de luz. Estoy siendo conducido por la esencia en lugar que la forma. Es esa idea de despertar o empezar a tener un poco de realización o iluminación. Todo lo que es esto es romper fuera de la percepción o la fijación de la forma y comenzar a dar un valor o conciencia
hacia la percepción de la esencia. La forma sigue estando ahí, pero se vuelve un 99% de la percepción y consume la mente. Y luego empezamos a llegar a un lugar donde es 50-50. Realmente no sé si ese es el porcentaje, pero en todo esto empiezas a dirigir y manifestar algo, se vuelve increíblemente potencializado. Te hace un mejor sanador, te hace innovador en tu industria, hace que tu cuerpo se sane. Empiezas a hacer estas cosas diferentes y empiezan a suceder e incluso empiezas a ser más dinámico, interactúas con más personas. Cuando cosas malas suceden a tu alrededor, no tienes las reacciones normales que antes tendrías. Porque cuando algo malo sucede, cuando reaccionas, nos saca de quienes realmente somos y te envuelves con todo eso y tratando de resolver el problema, te pierdes a ti mismo. Esto es para la población en general. Pero para nosotros ser capaces de estar en un lugar donde, ok, si eso malo está sucediendo, pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Cómo puedo aprender de ello? ¿Cómo puedo innovar? Y al mismo tiempo, ¿cómo puedo yo continuar siendo yo, el verdadero yo, correcto? Así que incluso la idea de la habilidad de la luz sale de la mano con una varita. Es como la realización de que somos el capitán de nuestra nave. No lo sé, incluso cuando era joven siempre pensaba, yo soy el padre de mi cerebro. Mis padres son mis padres, pero como que siempre pensaba en que yo era el padre de mi cerebro. Y era bastante intuitivo de mí. Era si algo fallaba, no tenía muy buenas habilidades, había fallado en ser un buen padre de mi mente. Es bastante simplificado la forma en la que veía, pero me gusta esa forma de pensamiento. Sí, porque incluso cuando tú piensas en algo acerca de la luz, esta pieza de información que se te presenta, de repente tienes acceso a toda esta información. Es como cuando Linda dijo algo, digo, el potencial está ahí, pero ahí no estaba despertando esta pieza de realización o lo que haya sido. Correcto. Muchas gracias, Greg. Bastante iluminador el día de hoy. Gracias. Vaya, realmente me encantó todo lo que comparten ahorita y escogí varias, porque incluso ahorita mi mente estaba como en este estado de sueño y podía ver como todas estas posibilidades y posibilidades. Y luego lo que están compartiendo y en el chat, las experiencias en un proceso que fue bastante corto, así que fue impresionante. Muchas gracias. Y bueno, creo que con esto completamos, nada más me voy a asegurar, pero por hoy completamos programación áurica esta noche. Y la siguiente semana va a ser el sistema límbico con Splendor. Va a ser muy divertido.